Bendito sea el nombre del Señor que nos permite escuchar una vez más su palabra. Y siempre tenemos que tener un corazón dispuesto y estar listos para dejar que la palabra nos confronte y saque a la luz lo malo que hay en nuestro corazón, pero también es tener un corazón sensible para que a través de la palabra aprendamos a conocer a Dios y a ver a Cristo. Así que, amados hermanos, les invito a que preparemos y tengamos nuestra Biblia a la mano para oír el mensaje de hoy. Estamos teniendo una pequeña serie de estudios acerca de lo que es la conversión. La conversión es un acto de la obra de Dios, del Espíritu Santo. No tiene que ver con el esfuerzo del hombre. El hombre puede cambiar algunas cosas externas en su vida, puede cambiar algunas acciones incluso, pero solamente Dios puede transformar el corazón. Y eso es lo que necesita cada persona. La necesidad mayor que el hombre necesita hoy es que Dios haga una obra en su corazón para que el hombre sea capaz de reconocer su pecado y volverse a Él. Hemos aprendido la semana anterior que hay cuatro elementos que tienen que estar en la conversión. A lo mejor no necesariamente todos deben estar en ese orden, por lo menos el primero que es debe ser el que está ahí. Y estos cuatro etapas o cuatro elementos de la conversión podrían llamarse de la siguiente manera. Primeramente, la persona oye el llamado de Dios por medio de la palabra. En segundo lugar, el Espíritu Santo obra produciendo arrepentimiento. En tercer lugar, el Espíritu obra produciendo fe salvadora. Ahora, estas dos que acabo de mencionar, no podemos decir que, aunque en la Biblia se menciona primero el arrepentimiento y después la fe, también en la Escritura se da a entender que el arrepentimiento es un resultado de la fe. Y el arrepentimiento mismo se le llama la conversión también. Y en cuarto lugar, la persona experimenta los frutos de la conversión. La persona experimenta los frutos de la conversión. Entonces, nuestra labor al acercarnos a la palabra es poder examinar nuestra vida a la luz de la palabra. Como la semana anterior yo les dije, muchas veces nosotros hemos tenido una profesión de fe donde hemos confesado a Cristo, ya sea por medio del bautismo, ya sea por una invitación de un predicador, o ya sea que nosotros nos hemos identificado como personas cristianas. Pero la pregunta es, ¿hemos experimentado realmente un nuevo nacimiento? Siempre que yo hablo del nuevo nacimiento me acuerdo de un famoso predicador, y esto como dijo el Señor, ya os lo he dicho antes. Un famoso predicador siempre decía, os es necesario nacer de nuevo. Y él hacía referencia a las palabras del Señor Jesucristo cuando él le habla a Nicodemo, y Nicodemo, que era un hombre muy religioso, instruido en la ley de Dios. Incluso no se menciona nada malo en los evangelios acerca de su vida, a pesar de que ante los ojos de los hombres era un hombre muy recto. El Señor le dice, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Es decir, necesitas una transformación, necesitas convertirte, necesitas que Dios te haga nacer otra vez. Un nacimiento espiritual, el Señor explica eso después. Entonces este predicador decía siempre a la gente, os es necesario nacer de nuevo. Y ese era su mensaje siempre. Multitudes iban y él predicaba y le decía, ustedes tienen que nacer de nuevo, os es necesario nacer de nuevo. Y una vez alguien le preguntó y le dijo, pastor, ¿por qué usted siempre dice, os es necesario nacer de nuevo? Y él, mirando a los ojos del que hizo la pregunta, le dijo, porque os es necesario nacer de nuevo. Porque eso es lo que necesitamos. Necesitamos nacer de nuevo. Hermanos, en las Escrituras, cuando se habla de un cristiano, cuando se define cómo es alguien que conoce a Dios, siempre se lo presenta de la mejor manera. Estamos conscientes que ninguno de nosotros abandonará totalmente el pecado hasta que estemos en la presencia del Señor. Que ninguno de nosotros llegará a la perfección aquí en la tierra, y que esa perfección se logrará cuando en su segunda venida, como dice la Escritura, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice la Escritura. Sin embargo,
A pesar de que el creyente es una persona que está en un proceso de transformación, en un proceso de santificación, en las Escrituras se menciona al creyente como alguien que ya ha sido a la imagen del Señor, o se espera del creyente lo mejor. Como se menciona en las Escrituras en el Antiguo Testamento a los creyentes, se les menciona como justos, se les menciona como los que temen a Dios. Y en el Nuevo Testamento también se menciona a los creyentes como aquellos que aman a Dios, como los justos, como los santificados. Si no tenemos una vida que realmente nosotros podemos decir que hemos experimentado el poder transformador, en que hemos aborrecido el pecado y hemos aprendido a amar a Dios y con la ayuda de Dios hemos ido dejando y aborreciendo la vida que llevábamos antes, si no hemos experimentado eso, no podemos decir que realmente nos hemos convertido al Señor. Porque la verdadera fe no es una fe solamente de palabras, o mejor dicho, la fe en Cristo es tan poderosa la obra de Dios, que debe ocurrir una transformación en nuestra vida. Yo siempre digo esta ilustración que, imagínese que llega un hermano en este momento a la iglesia y dice: perdón hermano que llegué atrasado, lo que pasa es que me arrolló un tráiler. Pero si nosotros tenemos todo limpio y ordenado y sanito, si alguien hubiera sido arrollado por un tráiler, no estaría de esa manera, ¿no es cierto? Si yo esta mañana le digo: hermano, yo fui arrollado por un tráiler, no me creerían. Porque la fuerza que tiene un tráiler en la carretera, especialmente, para arrollar a una persona, si la persona sobrevive, quedaría con serias consecuencias, ¿no es cierto? De la misma manera, la conversión tiene que ver con la obra poderosa de Dios, transformando a una persona. La persona no va a ser igual, su vida va a cambiar. Y no me refiero que va a cambiar porque ahora se viste de otra manera, aunque ciertamente también nuestra forma de vestir va transformándose, porque tratamos de vestir ya no de una manera que atraiga al pecado, sino que glorifique a Dios. Pero tampoco tiene que ver ahora con escuchar prédicas de YouTube, con escuchar música cristiana solamente. Tiene que ver con una transformación del corazón, donde aborrecemos el pecado y amamos a Cristo. Entonces, la semana anterior vimos que nadie puede experimentar una verdadera conversión si no ha tenido un encuentro con la palabra de Dios. La conversión no viene por un sueño, por un problema que yo esté pasando, aunque Dios puede usar eso para acercarme a la palabra, pero no es por eso. ¿Cuántas personas no fueron sanadas por el Señor? ¿Y cuántos de ellos después gritaban: crucifícale, crucifícale? ¿Cuántos de ellos estuvieron ahí cuando Él estaba crucificado? No. Haber recibido la bendición de Dios en la salud, en alguna enfermedad, algún milagro, es algo maravilloso. Pero todo eso debe conducirnos a la palabra, porque Dios ha escogido salvar a los pecadores, a los creyentes, por medio de la locura de la predicación, dice la palabra. Es por eso que estamos en un buen lugar y en un buen momento, porque en este momento usted está escuchando la proclamación de la palabra. ¿Qué es lo que es la predicación? No es sentarse a escuchar un hombre que habla de las anécdotas de su vida, o que cuenta cosas chistosas y que hace reír a la gente. Es exponer lo que la palabra de Dios dice. El mensaje o el lema del predicador es: así ha dicho Jehová, como decían los profetas del Antiguo Testamento. Así dice el Señor en su palabra. Por eso que la predicación debe ser analizada y escuchada atentamente por los oyentes, comparando lo que dice el predicador con lo que dicen las Escrituras, y no meramente dejarse fascinar por las palabras del predicador. Cuidado, porque a veces los predicadores tenemos anécdotas muy divertidas y algunos son maravillosamente elocuentes, pero si no es una explicación de lo que dice la palabra, entonces no es una predicación, no es una proclamación. Entonces, la semana anterior vimos que tenemos que evaluarnos. Cuando me convertí, ¿realmente fue porque entendí la verdad de la palabra?
¿Fue eso lo que me impactó? ¿Lo que me alumbró el entendimiento fue la predicación de la palabra o fue otra cosa? Tiene que ser la palabra de Dios, porque Dios llama a los suyos a través de la palabra. Dice, mis ovejas oyen mi voz. No dijo meramente, mis ovejas reciben mis milagros. Mis ovejas, no sé cuántas cosas podríamos inventar, ¿no? Mis ovejas oyen historias. Mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor. Y Dios habla a través de la proclamación de su palabra. No sé si le ha pasado a muchos de ustedes que dicen, cuando escuchan a un predicador, ahí está la palabra, ahí. O cuando están en una iglesia donde se predica la palabra, por no decir esta, decimos, ahí está el Señor, porque oímos su voz a través de la palabra. Hay personas, escucha atentamente antes de empezar la exposición, examínese, no se deje engañar, no venga aquí con un pensamiento ya en su mente, con algo establecido, no. Venga con una mente abierta a que el Señor le hable por su palabra, ¿me comprende? Usted tiene la escritura ahí que puede comparar. Pero hay personas, yo conocí una vez una persona que vivía cerca de nuestra casa cuando vivíamos aquí en Ambato, que ella me decía, esta persona era una mujer, me decía, a mí me encanta escuchar la palabra, yo creo en el Señor. Y aparentemente cuando ella hablaba tenía mucha fe, pero ¿sabe algo? Me llamó la atención. Yo he estado con todos, miren, con los testigos de Jehová, con los mormones, con todo el que me venga yo le recibo. Aparentemente esa es una declaración bonita. Oh, mire, esa persona está abierta a escuchar. ¿Abierta a escuchar qué? Abierta a escuchar cualquier cosa. El Señor Jesucristo dijo, esas palabras demuestran que esta persona no sabía distinguir qué mensaje venía de la palabra de Dios y qué mensaje venía de falsos maestros. El Señor Jesucristo dijo, el que es verdaderamente mi discípulo, perdón porque estoy citando de memoria, esto no está escrito aquí. Si vosotros realmente sois mis discípulos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, una marca de un verdadero creyente es que conoce la verdad, es que se da cuenta, porque oye la voz, porque Dios llama a los suyos, a los que escogió de antes de la fundación del mundo. En algún momento de su vida los llama por medio de la proclamación de la palabra. En segundo lugar, y esto es lo que vamos a concentrar hoy día, cuando Dios llama a los pecadores, a los que Él va a salvar por medio de la predicación de su palabra, el Espíritu Santo obra con esa palabra en la persona, de tal manera que la persona experimenta lo que llamamos el arrepentimiento. El arrepentimiento. Hermanos, aunque en la palabra el arrepentirse y el creer son un mandato de Dios, no puede el hombre llegar a experimentarlo si no es por la obra del Señor. El Señor Jesucristo comenzó su mensaje, Evangelio de Marcos capítulo 1, dice, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Sin embargo, aunque es un mandamiento, como acabo de decir, es una obra de Dios. En cierta ocasión el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice que debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si acaso Dios les conceda el arrepentimiento. Y aquí hay algo interesante. Dos cosas. Primero, claramente dice que el arrepentimiento es un don de Dios. No es algo que el hombre puede producir. Es más, nada en la salvación tiene que ver con nosotros. Todo tiene que ver con la obra de Dios. Sin embargo, también Dios da el mandamiento al hombre de que se arrepienta. ¿Qué dice la Escritura? El apóstol Pablo dice cuando estaba predicando en Atenas, Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Entonces, por un lado es un mandamiento, pero por otro lado también es una obra de Dios. Ahora, cuando Pablo le dijo a Timoteo que corrigiera con mansedumbre, creo que era Timoteo, puede ser que me equivoque, ¿no? Me gusta, ustedes saben que hay muchas cosas que yo cito de memoria, porque Dios nos manda a guardar la palabra en nuestro corazón. Entonces, cuando Él dice que hay que corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si acaso Dios les conceda el arrepentimiento, entendemos que Dios es el que concede el arrepentimiento. Pero también tenemos que ver aquí que esa advertencia tenía el propósito de decirle, ¿sabes qué? Ten cuidado cómo te diriges a aquellos que se oponen a la fe, porque puede ser que un día sea tu hermano,
O sea, tengamos cuidado, no, por más que alguien se oponga a la fe, tenemos que tener misericordia y amor, porque quiera el Señor darle el arrepentimiento y llegue a ser nuestro hermano, y no esté en nuestra conciencia después, cuando esa persona se convierta, que un día nosotros le tratamos mal por su incredulidad. Acordémonos que todos fuimos incrédulos en algún momento de nuestra vida. Entonces, vamos a ver entonces que el Espíritu Santo obra produciendo arrepentimiento. Vamos a definir esta palabra arrepentimiento. Esta palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento viene de una palabra griega que significa cambio de mente o cambio de parecer, cambio de pensamiento. No tiene que ver con el remordimiento, que es un sentido de culpa por algo que se ha hecho. El arrepentimiento tiene que ver con que un día Dios abre los ojos y uno es capaz de darse cuenta de la realidad del pecado. Arrepentimiento es cuando alguien que pensaba bien de sí mismo, luego se da cuenta por la obra de Dios que es un pecador rebelde y sucio ante los ojos de Dios. Pero arrepentimiento no solo tiene que ver con el pecado, tiene que ver con arrepentirnos de nuestra forma de pensar hacia Dios, de nuestra forma de pensar acerca de la salvación. Y como hemos dicho, cambiar nuestra forma de pensar de nosotros mismos. Por eso que el arrepentimiento, los teólogos reformados, especialmente Juan Calvino, hace un énfasis muy marcado en que el arrepentimiento va después de la fe. Algo que para mí ha sido bastante raro, porque todos los textos bíblicos hablan arrepentíos y creed, arrepentíos y convertíos. Sin embargo, cuando uno lo lee, va entendiendo a qué se refería él. Y realmente lo que él estaba diciendo es que nadie puede arrepentirse si primero no le es presentado el mensaje y por obra de Dios esa persona considera de alguna manera que ese mensaje es verdad. Es decir, cuando nosotros predicamos la palabra, si esa persona no es capaz de aceptar este mensaje como verdadero, no se va a arrepentir. Por eso que dice que el arrepentimiento en cierta manera es un resultado de la fe. Es por eso que la fe y el arrepentimiento van juntas, no mezcladas. No mezcladas. El arrepentimiento es una cosa, la fe es otra cosa, pero actúan juntas. Ya vamos a hablar de la fe la próxima semana, Dios mediante. Entonces el arrepentimiento es esa obra donde Dios cambia el corazón, la mente, el pensamiento, y la persona es capaz de darse cuenta de su error, de su pecado. La persona se salva no cuando se da cuenta solamente que Dios es poderoso para hacer milagros. La persona no se salva cuando la persona se da cuenta que Dios es poderoso para ayudarle en sus problemas. La persona se salva cuando se da cuenta que es pecador y que Dios es poderoso y misericordioso para perdonarle. Entonces, la primera verdad que quiero que aprendamos esta mañana es que todos necesitamos arrepentirnos. Todos los seres humanos nacemos en un estado caído, en pecado. Como decía el salmista David, en pecado me concibió mi madre. Vamos a leer una historia que el Señor contó en Lucas capítulo 13, versículo 1 al 5, por favor, estimados hermanos. Lucas capítulo 13, versículo 1 al 5. Me encanta cómo el Señor enseñaba. Yo aprendo mucho del Señor y quiero parecerme a Él. Y usted me dirá, ¿quién te crees? Un pecador que debe ser conformado a la imagen de Cristo. Si usted no se quiere parecer al Señor, entonces no entiende lo que es la vida cristiana. Yo quiero parecerme al Señor, pero no solo hay que parecernos en su forma de predicar, hay que parecernos en su forma de vivir, en su forma de amar. Y eso lo hace el Señor en nosotros también. Me encanta cómo el Señor enseñaba, porque Él contaba historias, pero no como estas historias que algunos predicadores solemos contar. Él contaba historias inspiradas por el Espíritu Santo, ¿no? Así que las historias que debemos contar los predicadores deben ser las historias de la palabra. Pero Él contaba historias para reflejar las verdades espirituales. Y dice Lucas 13, versículo 1 al 5. Lucas 1, 13, del 1 al 5, el Señor dice así: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Bueno, esto no es una historia, esto es un acontecimiento real, ¿no?
Vamos a detenernos ahí. Dice que muchas personas se les acercaban al Señor contándole lo que había ocurrido, que Pilato, al parecer, por lo que estuve investigando, habían algunos judíos rebeldes. Uno de sus grupos eran los celotes. Los celotes era como una guerrilla de los judíos. Bueno, estoy exagerando un poco, pero eran rebeldes al gobierno romano. Y entonces se dice que Pilato atrapó a un grupo de estos rebeldes justo cuando estaba presentando su sacrificio en el templo. Acuérdese que los judíos tenían que ir constantemente llevando sus animalitos, sus corderos, sus machos cabríos o sus vacas, o por último sus palomitas si no tenían mucho dinero, y cada cierto tiempo hacer expiación por sus pecados. Y dice que cuando ellos estaban ofreciendo ese sacrificio, vino Pilato y les mató, y prácticamente la sangre de ellos se mezcló con la sangre del sacrificio que estaban ofreciendo. De alguna manera fue un sacrilegio horrible que ellos hayan tenido que morir en el mismo momento que estaban adorando a Dios. Entonces era algo terrible. Los que habían oído ese acontecimiento pensaban, ¿qué pecado habrán cometido ellos para que hayan muerto de esa manera? Y eso es lo que siempre decimos, ¿no? Yo me acuerdo que muchos años atrás, cuando yo era jovencito, tenía 19 años, me enteré de que un ex compañero había muerto apuñalado unas 30 veces. Sí, la habían apuñalado 30 veces, hasta en las manos todo. Y bueno, después nos enteramos que él estaba metido en la droga ahí. Creo que fue un ajuste de cuentas. Eso era algo raro porque yo vengo de un pueblito súper tranquilo. Vengo de un lugar así como Ceballos, pero así, igualito, la geografía, pero con playa. Y lo encontraron en la playa. Entonces uno siempre dice, bueno, tal persona murió, algo malo tiene que haber hecho. Y generalmente sucede, generalmente hemos oído de hace algún tiempo atrás que fallecieron algunos jóvenes en algunos accidentes y andaban de noche tomados manejando, ¿no? Sin embargo, no siempre es así. Ahora, esto es lo que nosotros pensamos siempre y eso es lo que pensaban ellos. Miren lo que el Señor les dice cuando nosotros pensamos así. Versículo 2. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensasteis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Estas palabras son fuertes, porque si yo estoy diciendo, mira, tú dices que ellos hicieron algo muy malo para haber muerto así, déjame decirte que si tú no te arrepientes, tú vas a perecer igual. Tú estás corriendo el riesgo de padecer lo mismo, porque tú también eres tan pecador como ellos. Ellos no eran más pecadores que ustedes. Eso es lo que el Señor está diciendo. Después, versículo 4 dice, o aquellos 18, y aquí ya el Señor está ahora contando, dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. Dice los historiadores que hay un famoso estanque de Siloé, incluso en los evangelios se menciona, ¿no? Y dice que había una torre ahí que guardaba el estanque o protegía. Las torres eran para proteger. Ahí estaban los guardias y estaban listos los arcos para matar al enemigo, ¿no? O avisar si venía una tropa o un ejército. Dice que esa torre cayó ahí y murieron 18 personas. 18, ¿no? Esto se parece mucho en el día de hoy, cuando escuchamos de alguna catástrofe o algún accidente. Y entonces el Señor dice, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? O sea, ¿tú piensas que hoy ellos eran muy pecadores, por eso les cayó la torre encima? Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Me encantan las palabras del Señor. El Señor hablaba con autoridad y demostró con eso que Él era el Cristo. Esta historia nos enseña varias verdades con relación a la condición del hombre. Acuérdense que la palabra de Dios nos enseña dos cosas principalmente. Bueno, el catecismo dice que nos enseña a cómo creer en Dios y los deberes que requiere de nosotros. Pero yo tengo otra variante de esa pregunta y diría, nos enseña cómo es Dios y nos enseña cómo es el hombre también. Entonces, de alguna manera, estos hombres pensaban que esos hombres sufrieron las catástrofes porque habían hecho algo muy malo. Esto nos muestra que el corazón del hombre siempre hay la tendencia de juzgar el pecado de otros antes que el de uno.
Lo mismo ocurrió cuando se encontraron con un ciego de nacimiento. Los discípulos le dijeron: Señor, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Y el Señor le dice: no fue por causa del pecado que él nació ciego, sino para que se muestren las obras de Dios. Entonces vemos aquí, en esta historia que acabamos de presentar, que en el corazón del hombre siempre está la tendencia a preocuparse y a juzgar más el pecado de otros que su propio pecado. Es necesario entonces, para que el hombre sea salvo, que cambie la mirada, que desvíe la mirada y ya no mirar el pecado de los otros y comenzar a mirar el pecado de uno. Porque la salvación se trata de mi alma, de encontrar la salvación de mi alma, el perdón de mis pecados. Entonces con esto el Señor estaba desviándole la vista y generalmente los judíos tenían la tendencia, porque se creían muy justos, a sentirse bien y sentirse mejores al compararse con el pecado de otros. Y eso es lo que siempre hacemos. No es sino hasta que nosotros somos capaces de ver nuestro propio pecado cuando nosotros podemos estar en el camino de la salvación. Entonces el Señor les dice que si ellos no se arrepienten, perecerían igualmente. Con esto el Señor les muestra que ellos son igualmente pecadores y que por ello necesitan arrepentirse, porque corren el riesgo de que les pase lo mismo. Entonces aquí viene el punto, esta primera verdad. Todos nosotros necesitamos arrepentirnos. Cuando venimos a escuchar la palabra, no tenemos que venir pensando en quién necesita este mensaje. Y siempre decimos, ¿no es cierto? Hoy este mensaje, pastor, lástima que no vino tal hermanito. Él tenía que haber escuchado, ¿no? Lástima que no vino mi esposo, mi esposa. No, si el Señor te trajo aquí es porque tú tienes que escucharlo. Y el otro necesitaba escucharlo. No sabemos, el Señor sabe. No será la única vez que escuchará la palabra, ¿no? Entonces, aquí nos muestra la palabra que todos nosotros somos igual de pecadores. Ciertamente no todos cometemos los mismos pecados. Ciertamente los pecados no serán castigados de la misma manera, pero todos somos pecadores, dignos del juicio de Dios. Y eso es lo que debemos reconocer para ser salvos. ¿Has reconocido que eres pecador y que eres digno del juicio de Dios? ¿Has comprendido la gravedad? Creo que el propósito del Señor es que ellos tuvieran temor y que dijeran: en cualquier momento el juicio de Dios cae sobre mí también. Y eso es lo que debemos nosotros sentir delante de Dios. Si usted no está seguro de la salvación de su alma, si usted no está seguro de haberse convertido a Dios, comience con examinar su propia vida. Pregúntese cómo está su vida delante de Dios. Pero eso es algo que tenemos que hacer todos. Aunque llevemos años de creyente, aunque tengamos la certeza y la seguridad de que hemos sido perdonados y que seremos salvos, siempre tenemos que mirarnos, siempre tenemos que arrepentirnos. Obviamente, una vez que ya hemos puesto nuestra confianza en el Señor, tenemos la seguridad que seremos salvos. Pero el arrepentimiento no es algo que ocurre una vez en la vida en el creyente. El arrepentimiento comienza en el momento de la conversión y va a durar toda nuestra vida, porque en toda nuestra vida Dios nos irá santificando. La segunda verdad que necesitamos aprender esta mañana es que es necesario arrepentirnos para poder creer en el Señor. Aunque, como hemos dicho, algunos pasajes de la Escritura, y por lo que la misma Escritura nos dice que de alguna manera la persona tiene que considerar y creer que el mensaje es verdad para poder arrepentirse, pero de alguna manera el Señor nos muestra también en la palabra que si nosotros no experimentamos un verdadero arrepentimiento, no podemos decir que estamos creyendo verdaderamente en el Señor. Esto es muy importante. Escuche, usted dice: yo creo en el Señor, pero si esa fe no está acompañada de arrepentimiento, tanto si sea precedida o que el arrepentimiento sea después, no importa, pero si no está acompañada de arrepentimiento, no es una verdadera fe. No es una verdadera fe. Dice la palabra en Mateo capítulo 21, por favor, ayúdeme ahí acompañándome. Mateo 21, 28 al 32. Mateo capítulo 21, 28 al 32. Segunda verdad. Primera verdad, todos necesitamos arrepentirnos. Segunda verdad, es necesario arrepentirnos para poder creer en el Señor. O podríamos definirlo de otra manera: la verdadera fe va acompañada de arrepentimiento. Mateo 21, versículo 28 al 32.
Aquí el Señor está hablando, predicando la palabra. Y Él siempre estaba hablando a la conciencia, al espíritu, al corazón de los hombres. Acuérdese que la palabra del Señor no se trata tanto de lo que debemos hacer como de lo que debemos amar. ¿Puedo yo hablar y dar un discurso muy fundamentado acerca de cómo debe ser la vestimenta del creyente? ¿Y es algo correcto? ¿O de cuáles son nuestras obligaciones económicas como miembros de la iglesia? Lo cual también es verdad. O acerca de nuestra necesidad constante de leer las Escrituras, de tener un tiempo devocional. Pero nada de eso va a servir si nuestro corazón no es transformado, no es recto para con Dios. Si realmente no amamos a Dios. Puedes tú leer la palabra todos los días, puedes orar todos los días, pero aún así en tu corazón no amar a Dios. Pero cuando amas a Dios verdaderamente, vas a anhelar y vas a querer leer, oír su voz a través de la palabra y hablar con Él. Mateo 21, versículo 28 al 32. Pero ¿qué os parece? Dijo el Señor. Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Ve a trabajar en mi viña. Respondiendo él le dijo: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Primero no quiso ir, pero después dijo: no, está mal esto, y fue. Y acercándose al otro hijo le dijo, de la misma manera que le dijo: ve a trabajar en mi viña. Y respondiendo él le dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. Detengámonos aquí. Tenemos un hijo que dijo: no voy, papá, pero después se arrepintió y fue. Y tenemos un hijo que dijo: sí, papito, voy a ir, y no fue. Versículo 31. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Les dijo: de cierto os digo. Acuérdense que cuando el Señor dice de cierto, está diciendo, literalmente la traducción es amén. Amén, amén. Así sale en el texto griego. Solo que en nuestro idioma como que amén, amén les digo. Amén. O sea, ciertamente les digo que los publicanos y las rameras, son palabras fuertes, ¿no? Para una iglesia, pero es la palabra de Dios. Los publicanos, que eran estafadores, y las prostitutas van delante de vosotros al reino de Dios. Van delante de vosotros. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. No os arrepentisteis para después creerles, o después para creerle. ¿Qué estaba enseñando aquí? Bueno, aquí el Señor estaba diciendo que hay 2 tipos de personas. Hay 2 tipos de personas. Primero, los que hacen lo malo y se arrepienten, y los que piensan que hacen lo bueno y no se dan cuenta, por ende no reconocen que hacen lo malo. Hay 2 tipos de personas. Los que hacen lo malo pero se arrepienten, y aquellos que piensan que hacen bien pero no se dan cuenta que están haciendo lo malo. En este caso, ¿cuál de los 2 hijos representaba a los publicanos y la ramera? Los primeros, el que dijo no, pero se arrepintió. Y el segundo hijo que dijo sí y no lo hizo y no obedeció al padre, representaba a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes, a los ortodoxos, digamos, ¿no? Que ellos pensaban que por su piedad y su religiosidad estaban agradando a Dios, pero tenían un corazón lleno de pecado. ¿Y cómo se manifestó ese pecado? Rechazaron al mensajero de Dios, que fue Juan. Y los publicanos y las rameras creyeron el mensaje de Juan. ¿Cuál era el mensaje de Juan? Arrepentíos, arrepentíos, preparad el camino del Señor. Ya viene el Mesías, prepárense arrepintiéndose de sus pecados y bautícense, así como hacen los gentiles. A pesar de que ustedes son judíos, reconozcan que ustedes son tan pecadores como los gentiles, bautizándose. ¿Sabía usted que bautizarse para un judío, hablamos del bautismo de Juan, no del bautismo de Jesús, pero para el bautismo de Juan, un judío, cuando se bautizaba, era un acto de humildad tremendo, porque antes de que viniera el Señor en el antiguo pacto, para que un gentil pudiera ser parte del pueblo de Israel,
El gentil tenía que reconocer que era un pagano, que era un pecador, y lo demostraba bautizándose. Para que un judío se bautizara tenía que decir: soy tan pecador como un gentil. Eso realmente requería arrepentimiento. Eso realmente requería humildad. Y eso es lo que predicaba Juan. Pero estos judíos que se creían tan justos porque estaban confiando en sus buenas obras, porque se miraban a sí mismos, no se arrepintieron. Y como no se arrepintieron en el mensaje de Juan, no creyeron en el Mesías cuando vino. Es por eso que la mayoría de los primeros discípulos, de los 12 discípulos, ¿sabían ustedes que eran seguidores de Juan? Muchos de los discípulos de los 12 habían sido discípulos de Juan. Ellos se habían arrepentido, tenían preparado su corazón, reconociendo su maldad, reconociendo su indignidad, y así cuando vino el Mesías, pudieron creer en él. Los que viven en pecado visible están más dispuestos a reconocer su pecado, a arrepentirse, que los que viven de manera recta ante los ojos de los hombres. Los que se reconocen pecadores llegan a creer en el Señor, y los que se valoran buenos no llegan a creer en el Señor. Ahora hay algo importante que aquí debemos aclarar. Muchas veces se menciona que el Señor comía con los pecadores, ¿no es cierto? Con las rameras, y toda la gente mala iba donde Jesús y Él les recibía. Pero esto se ha prestado para muchos malentendidos. Muchas personas que viven abiertamente en pecado toman esto como una excusa para que nadie les juzgue. No me juzgues porque el Señor comió con los pecadores. ¿Qué dice aquí que hacían los pecadores? Que los pecadores se arrepintieron y vinieron al Señor. No digas tú que la gente no te juzgue si tú abiertamente estás viviendo en pecado y no te arrepientes. Si tú te arrepientes de tu pecado, nadie puede condenarte. Eso es lo que dice la palabra. Sí, muchas personas hoy día se justifican su pecado. Tomando textos como estos lo malinterpretan, no entienden que aquí el Señor no está aprobando el pecado, ni está diciendo: mira, no importa que tú estés en pecado. No está diciendo eso. Está diciendo: por más grande que haya sido tu pecado, si tú te arrepientes, el Señor te va a recibir, pero tienes que arrepentirte. En el día de hoy hay muchos que piensan creer en el Señor, piensan alabarle, piensan confiar en Él, pero no se arrepienten de su pecado. Aman el pecado, no lo quieren abandonar. Una vez conocí a un hombre que le prediqué el Evangelio y él me dijo: es bonito lo que tú me dices, pero me gustan demasiado las mujeres. Y no está mal que a un hombre le gustan las mujeres. Lo que pasa es que él vivía abiertamente en inmoralidad. Era un mujeriego. Este hombre sabía que el mensaje de la verdad, de alguna manera, sabía que necesitaba, pero no quería dejar el pecado. No quería dejar el placer que le producía el pecado. No quiso cambiar ese placer vano y pasajero que después llevará a la condenación por el gozo y la gloria del perdón y de la salvación. Menospreció el mensaje de Dios, menospreció la gracia, la misericordia. Entonces aquí el Señor claramente está diciendo que y aquí el énfasis no está tanto en los publicanos y las pecadoras y las rameras, sino como en los fariseos y en los escribas. Ellos no entendían que necesitaban arrepentirse. Y el Señor les dice claramente que porque ellos no se arrepintieron, luego no podían creer en Él. Hermanos queridos, nadie puede decir que realmente cree en el Señor si no está arrepentido de su pecado, si no es capaz de reconocer su maldad, la suciedad, su inmoralidad, su egoísmo, su vanagloria, su orgullo, su amor por el mundo, su avaricia, sus malos pensamientos, su mal carácter, etc. Podríamos nombrar cuántos pecados. El apóstol Pablo nombraba algunos pecados como la fornicación, el adulterio, la idolatría, la avaricia. Pero esto erais algunos de vosotros. Se supone que ya no lo eres. Se supone que te arrepentiste y Dios cambió tu vida, ¿no? Entonces, hay muchas personas en el día de hoy que viven una ilusión de fe. ¿Sí sabes lo que es vivir una ilusión? Es pensar que tú tienes algo, pero realmente no lo tienes. Es como a veces cuando las personas se enamoran, ¿no? Se ilusionan con una persona y hasta pareciera que tuvieran una relación con esa persona. Ni siquiera le han hablado.
Ni siquiera han pedido permiso al pastor y ya piensan que tienen una relación. Están viviendo una ilusión. Bueno, ahí pasé un mensaje nomás. Entonces, muchas personas tienen una ilusión de que tienen una relación con Dios. Piensan que tienen una relación con Dios. Si no te has arrepentido, tú no tienes una relación con Dios. Puedes decir cosas bonitas, puedes decir que confías en el Señor, puedes estar aquí. Si no te has arrepentido, estás mal delante de Dios. Dios está enojado contigo. Dice la palabra que Jehová es un juez justo y está irado contra el impío todos los días. Dice la palabra que Dios está enojado con los hombres. ¿Y dónde está el amor? Claro que hay amor, pero ¿sabe dónde está el amor? En la cruz de Cristo. Y se va a la cruz arrepentido. Se va a Cristo arrepentido. Fuera de Cristo no hay amor, no hay misericordia. En tercer lugar, el arrepentimiento es reconocer la suciedad de nuestra maldad. Arrepentimiento no es solamente decir, bueno, sí, soy pecador, pero todos lo somos, ¿no? ¿Qué no? No, eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento no mira a los demás, el arrepentimiento se mira a uno. El arrepentimiento es mirar mi pecado y no tratar de sentirme tranquilo porque todos pecan también. Como cuando yo me sacaba mala nota y me sentía bien porque todos mis compañeros sacaban mala nota. Dice la palabra en el Salmo 51, por favor. Estas son las palabras de alguien que está arrepentido. Mire, mientras usted busca el Salmo 51, yo le voy a decir algunas palabras que pareciera que es arrepentimiento, pero no lo es. Esto es lo que no es un corazón arrepentido. Sí, realmente, sí estoy en pecado, pero es que me vi en la obligación, pero es que si... No, el arrepentimiento no es justificar el pecado. El arrepentimiento es reconocer que está mal y punto. Dice Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Cómo le llama al pecado? Rebelión. El pecado es rebeldía hacia Dios, es no reconocer su autoridad, es negarle, es vivir en contra de Él. Versículo 2, lávame más y más de mi error. ¿Dice eso? No, dice mi maldad, no dice error. Ciertamente una definición de pecado es errar al blanco. Pero el pecado es la maldad. Aquí dice, lávame más de mi maldad y limpia de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado siempre está delante de mí. No puedo olvidarme de mi pecado. Está ahí el pecado. No lo puedo quitar de mi mente. No puedo estar tranquilo porque ahí está el pecado que hice, Señor. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ahí reconoce David que el pecado primeramente es contra Dios. Ay, pero si yo no le hago mal a nadie. Si no amas a Dios, estás pecando contra Él. Y dice que Él reconoce eso para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Mire, el arrepentimiento es un cambio de mentalidad, no solo con respecto a mí, sino con respecto a Dios. Él reconoció que era pecador y reconoce que el juicio de Dios es justo. Él no está diciendo, Señor, ¿por qué me hiciste? Señor, soy digno de tu juicio. Reconozco mi pecado para que se sepa que tú has sido justo al juzgarme a mí. Y el versículo 5 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No solo él reconoce que ha pecado, él reconoce que él es pecador, que él ha nacido con el pecado, que él siempre fue pecador. Eso es arrepentimiento, hermanos. Y lo interesante es que el arrepentimiento, como digo, va unido a la fe. Porque mientras él se arrepiente, él clama por la misericordia de Dios. Es más, el arrepentimiento, el reconocer toda la sociedad, es lo que le motiva a él a buscar la misericordia de Dios. Nadie puede creer en el Señor realmente si no ha estado arrepentido de su pecado. Jeremías 31, versículo 18 al 19. Aquí también habla acerca del arrepentimiento. Escuchando, dice Dios, he oído a Efraín que se lamentaba
Efraín era una de las tribus de Israel. Es una forma simbólica de hablar de los judíos. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito, ¿no? Como esos potros que son indomables y tienen que ser tratados con mucha fuerza. Así he sido yo porque he sido rebelde. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Mire qué hermosas palabras. Las voy a subrayar aquí. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres mi Dios. Aquí él reconoce que solo Dios puede cambiarle, que solo Dios puede transformarle, que solo Dios puede convertirle. Versículo 19, porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿Sabe? Está diciendo que el arrepentimiento es sentir vergüenza, sentir dolor, tristeza por el pecado. Eso, hermanos míos, es arrepentimiento. Quiero que medites en algo. Piensa por un momento en el momento en el día o en el momento en que tú te convertiste. Acuérdate, regresa en el pasado, ¿no? Viaja al pasado en tu mente. Y recuerda el día en que tú te convertiste. Tú dices, yo me convertí en una reunión, o me convertí en un campamento, me convertí cuando escuché una prédica por televisión, el Club 700, no sé. Tú sabes cómo te convertiste. Acuérdate de ese momento. Tú puedes decir que en ese momento tú sentiste dolor, tristeza y amargura por tu pecado. Tú puedes decir que realmente tú reconociste la suciedad de tu maldad. Hermano, nadie se puede convertir si no ha experimentado el arrepentimiento. Ahora, yo quiero hacer una aclaración. Puede ser que a lo mejor tú el día que tú dices que te convertiste no experimentaste el arrepentimiento, como lo estoy definiendo yo. Pero si lo experimentaste después, eres salvo. ¿Me comprende? Que no te bases tu salvación en que tal día, en tal fecha me convertí. Tú tienes que estar seguro si en el presente tú puedes decir que has experimentado el arrepentimiento. No importa si no te acuerdas el día, la fecha, no es un evento, es una obra de Dios, ¿me comprende? Yo no puedo decir, tal día, tal fecha, tal hora me arrepentí. Yo puedo decir, Dios fue obrando en mí, de modo que cada vez fui entendiendo más mi pecado, hasta que un día, clamé al Señor para que me salve. Pero creo que aún después de eso, vine a entender de manera más clara lo que era la fe y el arrepentimiento. Entonces, ahora no pienses tanto en el día en que te convertiste. Ahora piensa un momento en tu vida actualmente. ¿Ha habido un momento o has experimentado en tu vida cómo Dios te va mostrando tu pecado, de modo que te has sentido avergonzado y triste por toda tu maldad? Eso es arrepentimiento. Y esa es la obra de Dios que Él produce en nosotros, abriendo nuestros ojos para que reconozcamos nuestra maldad y busquemos la misericordia de Cristo. ¿Por qué has ido a Cristo? ¿Por qué has confiado en Él? ¿Realmente confiaste en Cristo porque te diste cuenta que necesitabas su gracia y su misericordia? La verdadera fe siempre está acompañada de arrepentimiento. Quiero terminar con unas palabras, pero para esto quiero pedirle que nos pongamos de pie. Nos pongamos de pie para que de una manera más solemne y que usted se pueda concentrar con mayor facilidad, pueda escuchar que todos nosotros necesitamos arrepentirnos. Ninguno de nosotros está exento de pecado, como dijo el Señor. Si nosotros hubiéramos estado en el grupo de los hombres que querían apedrear a la mujer sorprendida en adulterio, todos nosotros hubiéramos tenido que salir. Y yo creo que todos teníamos que habernos puesto al lado de la mujer para recibir las pedradas. Hermanos queridos, examinémonos a la luz de la palabra. Seamos honestos delante de Dios. Es mejor la humildad y la humillación de tener que reconocer que a lo mejor no me había convertido, a tener que pasar la eternidad en el infierno por haber vivido una ilusión. ¿Qué pasa si tú te arrepientes? Y todos necesitamos arrepentirnos, ¿sí? A lo mejor algunos de ustedes necesitan arrepentirse para alcanzar la salvación.
Hay algunos que ya estamos confiando y descansando en el Señor para nuestra salvación. Igual tenemos que arrepentirnos. ¿Y qué pasa cuando nos arrepentimos? Cuando reconocemos la maldad, cuando reconocemos nuestro pecado, dice la palabra del Salmo 51, versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Tranquilos. ¿Ha pecado? Sí. Pero si te arrepientes, el Señor no te rechazará. Santiago 4, del 6 al 10. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia y da gracia a los humildes. Los soberbios que no quieren reconocer, no, si yo estoy bien, no, si yo soy soberbio, Dios te va a resistir, Dios va en contra tuya, pero Él da gracia a los humildes, a los que se humillan. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Si tiene que llorar, llore por su pecado. Si tiene que humillarse, humíllese. Que el Señor derrama su gracia a aquellos que se humillan, reconociendo su maldad. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Oremos.